en ellas se ven mermadas algunas capacidades y desde luego que otras, las personas mayores tienen ventaja sobre nosotros de toda la experiencia que tienen, ¿no? Sin embargo, pues es una población que no muchas veces se contempla en la salud pública y es indispensable contemplarlos, puesto que ellos van a marcar mucho el ritmo de las tendencias en salud, de todo lo que nos podemos cuidar para llegar a esta edad de la mejor forma. Y por otro lado, también es muy importante saber cómo se encuentra esta población para enfocar estos servicios de salud. Todo esto que ellos trabajaron, todas las pensiones que se logran para mantener su salud, pues es algo que se espera en muchos países y pues detectar las necesidades que se encuentran en esta etapa de la vida es indispensable. Para ello hemos invitado a la doctora Vanessa de la Cruz Góngora, que es investigadora desde hace muchísimos años en el Instituto Nacional de Salud Pública, que nos va a presentar esta tan interesante sesión. Muchas gracias, Vanessa, por haber aceptado nuestra invitación. Te va a presentar a... Muy buenos días a todos. Nos acompaña la doctora Vanessa de la Cruz Góngora, quien realizó la licenciatura en nutrición en la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en ciencias de nutrición poblacional en la Escuela de Salud Pública de México. Igualmente cuenta con un doctorado en ciencias en nutrición poblacional. Cuenta con un diplomado en Alzheimer y otras demencias en el Instituto Nacional de Geriatría. Es docente de maestría y doctorado en ciencias por la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente es investigadora en ciencias médicas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Le cedo la palabra, doctora. La presentación, como ya comentaron, yo les voy a presentar la evidencia de los análisis que hemos hecho de las dietas en la población de adultos mayores, de los participantes de las encuestas nacionales de salud y nutrición, los que son llamadas las ENSANUD en México. Primero, bueno, pues quiero declarar que no tengo conflicto de interés alguno y las ENSANUDs pues han sido financiadas por la Secretaría de Salud misma que, bueno, pues como tal no ha tenido injerencia en la recolección de los datos, en el análisis, ni mucho menos en la interpretación de los resultados. El envejecimiento poblacional es un hecho que está ocurriendo en todas las regiones del mundo y en todos los países. Sin embargo, este envejecimiento es diferencial dependiendo la región y el nivel económico del país. Así, los países de bajos y medianos ingresos tienen un crecimiento poblacional de este grupo de edad mucho más acelerado en comparación con los países de altos ingresos. En América Latina y el Caribe, el envejecimiento poblacional es rápido y desigual. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, en el eje de las Y tenemos la proporción de adultos mayores de 60 años y más, y en el eje de las X el año. En línea roja punteada tenemos a la región de América Latina y el Caribe. Y de manera de ejemplo, pues vemos que en el año 1950, esta región tenía, junto con la región de África, tenía el 5% de su población era adulta mayor. Vemos cómo esta diferencia se hace mucho más evidente para el 2025 y para el 2100 se proyecta que la proporción de adultos mayores de 60 años y más igualará a la región europea. Si bien esto es una buena noticia y es una buena noticia para celebrarse, esto es derivado del éxito de las políticas públicas implementadas en la década de 50, 60, que ha permitido la longevidad en etapas posteriores de la vida. No obstante, hay que reflexionar de cómo estamos envejeciendo, si realmente estamos envejeciendo de una forma saludable y de ser no el caso, pues replantear las políticas públicas, perdón, para hacer énfasis en lo que es la prevención y llegar con una mayor autonomía e independencia en etapas posteriores de la vida y sobre todo con una menor carga de morbilidad. Esta década, la actual, se ha denominado la década del envejecimiento.
La OMS y la ONU la han denominado así, con el objetivo de promover este envejecimiento saludable mediante acciones multisectoriales centradas en el bienestar, en la equidad y en los derechos humanos. Por primera vez en la historia, también esta década se llama así porque por primera vez en la historia de la humanidad existen más adultos mayores que niños menores de 5 años. Y esto nos lleva a replantear cómo estamos envejeciendo y cómo queremos envejecer. Hay líneas de acción para promover el envejecimiento saludable de acuerdo a este informe, como es impulsar la política pública sobre el envejecimiento saludable en todos los países, crear entornos que sean amigables a todas las personas mayores. Un entorno amigable es inclusivo a todos. Armonizar los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores, eso es muy importante. Desarrollar sistemas de prestación de atención y cuidado, sobre todo a largo plazo, sostenible y equitativo. Y mejorar la medición, el seguimiento y la investigación sobre el envejecimiento. Pero, ¿qué es este envejecimiento? El envejecimiento es un proceso, no se define por por un límite de edad, no se define a partir de un punto de corte de la edad. Es un proceso que se da a lo largo del curso de la vida. Es un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física, mental y cognitiva, la autonomía que nos da independencia y la calidad de vida a lo largo del curso. Muchos de los que estamos aquí escuchando esta plática estamos en ese proceso continuo de envejecer. El envejecimiento saludable, sin embargo, no empieza a partir de los 60 años, sino empieza en edades tempranas, en las infancias. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para fortalecer la salud en etapas posteriores en el curso de la vida. Eso es importante porque muchas de las intervenciones nutricionales pues se dan precisamente en etapas muy tempranas por el impacto que puede tener a lo largo del curso de la vida de esa persona, ya sea en mujeres embarazadas o en niños menores de 5 años, porque la ventana de oportunidad del efecto de una intervención nutricional es mucho mayor y se exponencia en etapas posteriores. No obstante, como mencioné, eso no quiere decir que no podamos intervenir en cualquier otra etapa. En cada una de esas etapas de la vida hay que identificar la ventana de oportunidad en donde una intervención pueda tener un mayor efecto. Y no es la excepción que en etapas avanzadas de la vida, como los adultos mayores, hay oportunidades para intervenir justamente para lograr y tener una longevidad, perdón, saludable. ¿Cómo estamos envejeciendo en México? Estos son los datos de la última encuesta que ha sido publicada, que es la 2018 y 19. En la población de adultos mayores está envejeciendo con una alta carga de morbilidad crónica. En este paper, pues documentamos que uno de cada 4 adultos mayores tiene diabetes, el 42% tiene hipertensión, hipercolesterolemia, uno de cada 4, la dislipidemia también, uno de cada 5, 7% enfermedad de corazón, una prevalencia pues muy baja de infarto cerebral precisamente porque este es un sesgo de sobrevida y la enfermedad renal. Y vemos que hay diferencias tanto por edad, por sexo, como por lugar de residencia. Generalmente las áreas rurales tienden a atender las peores condiciones. En cuanto a los síndromes geriátricos, el 10% tenía fragilidad, 40% síntomas depresivos, y este es el grupo de población que al menos tiene una mayor carga de condiciones relacionadas con la salud mental. Vemos la multimorbilidad, al menos más de la mitad de los adultos mayores tienen al menos 2 condiciones de enfermedad crónica, deterioro visual y auditivo que se va agudizando a medida que tienen mayor edad, siendo mucho en algunas condiciones más prevalentes en las mujeres y pues que afectan en cierta manera en algunas condiciones el área rural. En cuanto a la funcionalidad, vemos que el 20% aproximadamente tiene dificultad para caminar y esta dificultad pues se va acentuando a medida que hay mayor edad. En las mujeres es más prevalente. Em, y en cuanto a características antropométricas que están relacionadas con el estado de nutrición,
vemos que el 74.5% tiene un problema de sobrepeso y obesidad. Una alta proporción tiene un problema de obesidad abdominal, lo que lo condiciona a ciertas enfermedades. El factor de riesgo principal para la enfermedad crónica, que es la obesidad abdominal, el 16% tenía una baja masa muscular medida a través de la circunferencia de pantorrilla y que esta baja muscular pues incrementa, baja masa muscular incrementa a medida que tiene más edad. Y el problema de la anemia pues que estaba presente en una proporción importante. Me voy a centrar en tres condiciones: la fragilidad, los desórdenes de salud mental, que son los síntomas depresivos, y la baja masa muscular apendicular esquelética. La fragilidad es un síndrome geriátrico, se define como es un síndrome clínico que expresa una reducción multisistémica de las capacidades fisiológicas que limitan la adaptación al estrés. Es una condición que precede a la discapacidad incipiente. La fragilidad es un factor de riesgo para distintos eventos. Su definición, si ustedes observan aquí, no se define por la condición de movilidad, no la define el estado de una condición crónica. La fragilidad es independiente a la comorbilidad crónica, pero sí es un factor de riesgo para deterioro cognitivo, demencia, para caídas, para la enfermedad cerebrovascular, mortalidad, enfermedad crónica. Bueno, la sarcopenia está implícita en la fragilidad. De acuerdo a la literatura y los autores que son los estudiosos de la fragilidad a nivel celular, digamos, existe lo que es la inflamación derivada del proceso de envejecimiento, o lo que se le conoce como inflammaging en la literatura. Este inflammaging pues altera el balance hormonal, el estrés. El estrés oxidativo es partícipe de ese proceso inflamatorio y en condiciones de enfermedad crónica, pues está la metainflamación derivada de la disfunción metabólica que genera mayor inflamación. ¿Qué hace la nutrición? Bueno, la nutrición tiene componentes, ciertos grupos de alimentos tienen componentes que tienen una capacidad antioxidante, una capacidad antiinflamatoria, puede modular reacciones epigenéticas y también balancear las hormonas principalmente del estrés y relacionadas con el cortisol. Desde el punto de vista de salud pública, es importante identificar aquellos estados en donde hay fragilidad incipiente porque tiene el potencial de ser reversible si existieran intervenciones oportunas en este grupo de población. Es por eso que es de relevancia para la salud pública entender cuál es la mejor ventana de oportunidad para justamente intervenir y retrasar la progresión de la fragilidad, cuya progresión es la discapacidad. Hay mucha evidencia que asocia a la dieta con la fragilidad, tanto en estudios observacionales de corte como transversales. No me voy a detener en estos, pero bueno, se ha estudiado desde el enfoque de macronutrientes, principalmente lo que es la ingesta de proteína. Una mayor ingesta se asocia con un mayor riesgo de fragilidad y tiene sentido porque dentro del componente de fragilidad está el componente de sarcopenia. En cuanto al enfoque de nutrimentos, pues han estudiado el perfil de vitamina, sobre todo vitamina A y todos los derivados del alfa caroteno, beta caroteno, tocoferol, etcétera, y las vitaminas del complejo B. Y se ha asociado, bueno, que una dieta con estas características tiene un menor riesgo de fragilidad. También desde el enfoque de patrones dietarios y grupos de alimentos. Hay metaanálisis donde pues una alta ingesta de frutas y vegetales y granos enteros se han asociado con un menor riesgo e incidencia de fragilidad. Y bueno, también se ha estudiado desde el punto de vista de la deficiencia nutricional a través de mediciones séricas de ciertos nutrimentos, ¿no? Ahora, el rol de la dieta y la depresión, bueno, pues el campo de la psiquiatría nutricional ha generado datos observacionales y pues de eficacia que respaldan que una dieta saludable tiene un efecto directo sobre la incidencia y la progresión
de los desórdenes de salud mental, principalmente lo que es la depresión. Los mecanismos que relacionan a la dieta con los resultados en salud son complejos, son multifactoriales, eh, continuamente están interactuando entre sí y no se limita a una sola vía biológica. Y se han identificado diversos mecanismos por los cuales la dieta podría afectar la salud mental, ya sea a través de la inflamación, del estrés oxidativo, de la función, preservando la función mitocondrial del eje intestino-cerebro, donde una adecuada microbiota pues tiene una mejor función de la salud mental, del metabolismo del triptófano y quinorenina, del eje hipotálamo hipófisis adrenal y de la neurogénesis y factor neurotrófico derivado del cerebro. Bien, si bien la dieta saludable generalmente se caracteriza por ser altos en fitoquímicos, con una densidad de nutrientes alta, con nutracéuticos, ácidos grasos omega 3 y grasas poli y monoinsaturadas y mayor ingesta de fibra, pues existen dos mecanismos por los cuales, digamos, implícitos por los cuales se podrían estar asociando con la salud mental. No es muy claro y uno de los autores proponen que el efecto puede ser un efecto directo, es decir, la dieta puede estar actuando directamente sobre la depresión mediante cualquiera de estos, mecanismos que ya les comenté, pero hay otro que dice, bueno, seguramente una dieta saludable se asocia con una pérdida de peso. Y la pérdida de peso, pues es realmente lo que hace el efecto que mejore estos mecanismos o estas vías metabólicas y por lo tanto mejore la salud mental. Si bien todavía no hay suficientes ensayos clínicos que nos permitan discernir justamente esta diferenciación, es importante aclarar que en el caso el índice de masa corporal o la obesidad como un factor mediador, pues puede jugar este rol importante también a través de modular la expresión precisamente de estos mecanismos y de los genes que están asociados con la neurogénesis. En el caso de las dietas occidentales, bueno, pues están caracterizadas por una disminuida concentración de fitoquímicos, de vitaminas y minerales, una mayor concentración de ácidos grasos trans y saturadas y una alta concentración de azúcares simples, así como carbohidratos con alto índice glicémicos y en general con una mayor ingesta de calorías, pues son los que modulan a través de la disfunción metabólica riesgo hacia la salud mental y en este caso hacia la depresión. Bien, para esta presentación pues hemos utilizado lo que son las encuestas nacionales de salud y nutrición, la Salud 2012 y la 2018. En estos momentos se están analizando los datos de la salud continua, no obstante los datos de dieta tardan un poco más en ser liberados, por lo que la evidencia del rol de la dieta sobre los síndromes geriátricos en la salud continua todavía va a tardar en ser publicada. Esas encuestas son representativas a nivel nacional, urbano-rural, por región geográfica y entidad. El módulo de la dieta en estas encuestas deriva de la información de adultos mayores de 60 años y más. Y hay dos componentes. El componente de recordatorio de 24 horas que solamente está disponible para el Insano 2012 y la frecuencia de consumo de alimentos que está disponible para la encuesta 2012 y 2018. El módulo de salud, como ya presenté hace unas diapositivas, pues tenemos información de la movilidad, síndromes geriátricos y la antropometría. Como variable independiente, pues tenemos medida la dieta a través de distintos índices, por ejemplo, el índice NUASH, que solamente utilizamos el recordatorio de 24 horas, la calidad de la dieta a través de la frecuencia de consumo en ambas encuestas y patrones dietarios de la 2018. En el caso del índice NUASH, pues es un índice que tiene una clasificación de 16 grupos de alimentos y más adelante voy a abordar en ello. En cuanto a la calidad de la dieta, utilizamos el índice global de calidad de la dieta y para los patrones dietarios lo definimos mediante el análisis de componentes principales con rotación octagonal. Nos quedamos con aquellos que tengan un factor de carga con un valor absoluto de 0.2 y como resultado obtuvimos 4 patrones dietarios que explican al menos el 30% de la varianza.
Como variables dependientes, pues tenemos la fragilidad, que en ambas encuestas fue medida a través del índice de fragilidad mediante el criterio de Rockwood, que es un criterio de déficit, y se consideraron 30 déficits, y un punto de corte de 0.21. Síntomas depresivos se empleó la versión corta de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, que tiene como 5 dominios: el estado de ánimo disfórico, la motivación, la concentración, la pérdida de placer, trastornos del sueño, y aquellos que tienen una puntuación mayor a 5, mayor o igual a 5, pues se consideró como tener síntomas depresivos. Y la masa muscular apendicular esquelética se estimó mediante la fórmula de Poza-Santos, y la baja masa se definió como el quintil más bajo estratificados por sexo. Bien, le voy a presentar los resultados que tenemos del patrón de dieta y los síndromes geriátricos utilizando el CENUR 2018. Muy brevemente, estas son las características descriptivas de los adultos mayores que participaron en la encuesta. Y los síndromes geriátricos, mediante el criterio de Rockwood, bueno, estaba presente la fragilidad en el 35%, al menos uno de cada tres tenía fragilidad, síntomas depresivos en el 40%, y la baja masa apeticular esquelética estaba presente en el 16%. Era de nuestro interés en particular ver si la inflamación podría tener un rol en esta asociación. No obstante, por el tamaño de muestra y porque son muestras o submuestras que son en cierta manera independientes, es decir, no todos los adultos mayores tienen la información de dieta y información sérica al mismo tiempo, porque son submuestras independientes, pues eso limitaba mucho el tamaño de muestra. Por lo tanto, la metimos como una variable de respuesta para ver si la dieta modificaba o se asociaba más bien con la inflamación. La inflamación, medida por la proteína C reactiva, estaba presente en el 27% de la población adulto mayor. Bien, para definir el patrón de dieta empleamos el análisis de componentes principales y obtuvimos 4 patrones dietarios. En el caso del patrón occidentalizado, fue caracterizado por un consumo de carne procesada, huevo, pan, grasas o frituras, antojitos, que generalmente son fritura profunda, comida rápida, bebidas endulzadas y al consumo de alcohol. Bebidas endulzadas pero no con azúcar. En el caso del patrón prudente, estaba caracterizado por un consumo de frutas, vegetales, pescados y mariscos, cereales listos para el consumo, queso y consumo de agua. En el caso de la sopa, bueno, se parece mucho a lo que es la sopa, por eso lo denominamos así. Sin embargo, esto pudo haber sido patrón 1, patrón 2, patrón 3 y patrón 4. Para fines de interpretación era mucho más fácil nombrarlos así. El caso de la sopa, pues tiene una correlación con los vegetales, el pollo, las sopas y el arroz y la papa, y también con las bebidas azucaradas. Y el patrón de dieta tradicional está caracterizado por el consumo de tortilla, pan, frijoles y agua. Por eso bueno, en una dieta tradicional mexicana, pues tenemos este tipo de consumo de alimentos. Cuando vemos cuáles se asocian, no vemos una asociación de los patrones de dieta con la fragilidad, pero sí vemos que el patrón prudente se asoció con los síntomas depresivos. Es decir, una adherencia a un patrón de dieta saludable se asoció de manera significativa con una menor presencia de síntomas depresivos. Por el contrario, una adherencia a un patrón de dieta tradicional, quiere decir un consumo de estos grupos de alimentos anteriormente mencionados, el tercer 3 de este patrón se asoció con un mayor odds de tener una baja masa muscular. Cuando analizamos inflamación, vemos que paradójicamente el patrón de dieta tradicional, una adherencia a este patrón tiene un menor odds de asociación con inflamación.
Disculpen la tabla que está muy cargada, pero ¿qué es lo que se muestra aquí? Es el tercil más alto de cada uno de esos patrones. Es decir, la adherencia o la mayor adherencia a estos patrones y los nutrimentos que tienen esos patrones. Y podemos observar que la ingesta de energía es mayor en el patrón de dieta occidental y mucho menor en el patrón de dieta tradicional. En el caso de proteína es mucho mayor en el occidental, ligeramente menor en el prudente, pero mucho menor en el tradicional. Y esto pudiera estar explicando por qué el patrón de dieta tradicional se asocia con con un mayor odds o con una mayor posibilidad de tener baja masa muscular porque la ingesta proteica pues es inadecuada. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vemos que en general los macronutrientes están mucho más cargados en el patrón de dieta occidental, como por ejemplo el azúcar simple. El patrón de dieta occidental tiene una mayor cantidad de azúcar en comparación con el prudente y en comparación con el tradicional. Y es precisamente una de las hipótesis es que esta dieta, precisamente porque tiene una menor concentración y densidad de macronutrientes, es que se asocia con un menor posibilidad de que tenga niveles de CRP elevados. Por el contrario, la dieta prudente es alta en todas las concentraciones de vitamina del complejo B, folato y calcio y vitamina B, en comparación con cualquiera otra de las dietas. Cuando nos preguntamos, bueno, si la calidad de la dieta se asocia con la fragilidad, lo que estamos observando es la dieta del adulto mayor tal cual lo consume, tal cual en las cantidades que ellos lo reportan, cómo era asociado con fragilidad. Y aquí lo que queríamos evaluar era la calidad de la dieta, es decir, si cumple con ciertos requisitos esta dieta para ser considerada de buena calidad y si esta calidad realmente tiene algún efecto o una asociación con la fragilidad. Y para eso utilizamos la ENSANUD 2012 y la 2018. De manera, digamos, comparativa, en la 2012 tenemos información también del recordatorio de 24 horas, que es lo que se muestra aquí, y en la 2018 la frecuencia de consumo. En ambos casos vemos en azul los adultos mayores que fueron considerados frágiles, mientras que en naranja los no frágiles. En ambos casos, la, la población de adultos mayor con fragilidad tiene una menor ingesta de energía. Medidos por el recordatorio de 24 horas se estima de 200 calorías, mientras que medido por la frecuencia de consumo es de 150 calorías, en comparación con los adultos mayores que no son frágiles. Cuando vemos esta calidad de la dieta, independientemente de la encuesta, del año de encuesta, aquí tenemos en el lado izquierdo los grupos de alimentos que fueron considerados, que son grupos de alimentos específicos que tienen cierto perfil de nutrimentos, que tienen un potencial antioxidante o antiinflamatorio que los hace benéficos para la salud. Estos grupos de alimentos que son considerados como saludables fueron clasificados de acuerdo a su rango de consumo como bajo, medio o alto, muy alto, entre hombres y mujeres. Independientemente del año de la encuesta, la mayor proporción de los adultos mayores se clasificó en un consumo muy bajo de estos grupos de alimentos que son saludables. Por el contrario, cuando vemos los grupos de alimentos no saludables, como son las carnes, los lácteos, tienen un alto consumo en ciertos grupos muy alto. Por ejemplo, los productos de panadería, los dulces y helados, tienen un alto consumo que no debería de ser de alimentos no saludables. En momento de hacer el análisis de regresión entre la calidad de la dieta y la presencia de fragilidad, por sexo, es un análisis de interacción por sexo, vemos que en el caso de los hombres no hay una asociación muy clara. En el caso de las mujeres hay una asociación inversa, es decir, a mayor calidad de la dieta, menor odds o riesgo de fragilidad. Tanto los hombres como las mujeres fueron clasificados con un riesgo medio de inadecuación nutricional. Ahora, es importante aclarar que el índice de calidad de la dieta pues no fue diseñado para los adultos mayores en primer lugar. En segundo lugar, si bien este índice de calidad se construyó teniendo como insumo a la población mexicana también,
estos que participaron refieren principalmente al consumo de mujeres adultas en edad reproductiva, por los cuales esos requerimientos no pueden ser o no pueden ni siquiera simular los requerimientos de los adultos mayores, lo cual hace que se sobreestime el requerimiento y por lo tanto se subestime la asociación. Esa es parte de la explicación por el cual no vemos como una tendencia en los hombres, porque bueno, los grupos de alimentos que tienen un potencial beneficio tanto antioxidante como inflamatorio, pues va en contra, digamos, de lo que dice la literatura. Ahora, ¿qué recomendaciones dietarias de probada eficacia hay para la población adulto mayor? Eh, Bien, en la literatura se ha documentado lo que es el efecto del índice NOASH. Este índice NOASH es un índice que tiene un enfoque de los requerimientos basados en el envejecimiento saludable. Y tiene una evidencia con base sólida porque considera los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, como el aceite de oliva, el consumo de pescado, que son beneficiosos para los procesos inflamatorios. Considera también los requerimientos de proteína para la prevención de la sarcopenia, la vitamina D como parte de sus recomendaciones para el fortalecimiento musculoesquelético y sobre todo para evitar las caídas, la vitamina B12 por el efecto que puede tener en la preservación de la cognición, la vitamina C y las frutas por el potencial efecto antiinflamatorio y pues la presencia de granos enteros, principalmente asociados con la prevención para la enfermedad cardiovascular, que se asocia también con un bajo niveles de masa corporal y mejoras en el perfil lípido. Este índice se ha asociado en mejoras en la presión sistólica, en la tasa de densidad mineral ósea, en mejoras en el sistema inmunológico, en reducir la fragilidad y en mejoras en la función cognitiva. Este índice surge justamente para cubrir estas necesidades del envejecimiento saludable y se aplica como parte de una intervención a un grupo de población de 5 países europeos y ven a través de un ensayo clínico la adherencia y los beneficios que tienen estos durante un año. Y esos son los efectos que se han documentado. Entonces quisimos tratar de adaptar este índice si pudiera tener alguna asociación con la fragilidad en la población mexicana. Entonces, lo que hicimos fue el análisis del ENSANUD 2012 con el recordatorio de 24 horas, en donde se hizo la clasificación del grupo de alimentos de acuerdo a los lineamientos de este índice MNOASH y se utilizaron modelos de regresión logística y beta regresión ajustados por confusiones. Bien, ese es el criterio de los componentes del NOASH. Como ustedes pueden observar, hay algunos alimentos o grupos de alimentos que no son compatibles con nuestras dietas, como puede ser los panes integrales o de granos enteros, el aceite de oliva. Como parte de nuestras recomendaciones, generalmente la población no consume vitamina D. Si bien estos grupos de alimentos fueron definidos para hacer una intervención en esos estudios observacionales, pues eso debe de ajustarse por otros grupos de alimentos, como puede ser en nuestro caso, porque no solamente consumen estos alimentos, sino consumen otros que no son saludables, ¿no? Entonces, para fines de este análisis, lo que hicimos fue hacer alguna sustitución, por ejemplo, en lugar de panes integrales, porque nuestra dieta se basa principalmente en la tortilla, pues hicimos la el equivalente por tortillas, excluimos el aceite de oliva porque no es parte de nuestra dieta y pusimos el grupo de otros, que son los otros alimentos que la población no consume, perdón. Bien, cuando vimos el análisis, digamos, de los adultos mayores que cumplen, vemos que una muy baja proporción se adhiere, ¿no? Entre menos del 10%, en general, menos del 10% se adhiere a la recomendación de proteína, lo cual es un elemento importante, o los grupos que consumen proteína.
El porcentaje que excede la recomendación, pues aquí está, exceden generalmente en pues, lo que es tortilla, en huevo. Bueno, el huevo es la principal fuente de proteína pues de nuestra población y sobre todo se excede en otros alimentos, que son los alimentos que consideramos como ultraprocesados. Pero los que están por debajo de la recomendación, pues aquí vemos una gran proporción, son más los adultos mayores que están por debajo de la recomendación de este índice. em, y que, bueno, generalmente los que están más debajo de la recomendación tienen en común pues la ingesta de proteína que está muy, muy baja, bueno, el aceite de olivo que no se considera y, bueno, frutas y vegetales y pan. Cuando sumamos cuántos grupos de alimentos son los que con los que cumple, eh, si no mal recuerdo, les dije, son 16 grupos de alimentos. Entonces, a cada grupo de alimentos se le asigna un puntaje de 10. Si cumple, digamos, el límite recomendado. Si no lo cumple, pues en el continuo de 10, pues se le asigna el puntaje de acuerdo a su consumo. Entonces, en realidad, si cerramos este número de grupos de alimentos, debería de ser del 1 al 16, pero ninguno consumió los 16 grupos de alimentos de acuerdo a la recomendación, por lo que la mayoría cumplió entre 3 y 5, la mayoría, con una media de score de 53 y un máximo de 95, cuando el máximo, digamos, ideal teórico era de 160. Aún así, con esta media, cuando evaluamos el modelo acumulado de grupos de alimentos que cumplen la recomendación, es decir, ¿cuántos cumples? Uno, ¿cuántos grupos de alimentos cumples? Uno, dos, hasta 16. Vemos que no hay una asociación como tal, pero cuando lo modelamos de manera continua, no solamente de 1 a 16, sino te asignamos un puntaje a medida que te vas acercando a la recomendación, es decir, de 1 a 160. Por cada cambio en el puntaje del score de 10 puntos, pues había pues una asociación modesta, digamos, entre la adherencia al NOASH y menor odds de fragilidad. Sin embargo, cuando tercilamos esta adherencia, vemos un efecto significativo en aquellos que tienen una mayor adherencia. Mediante el modelo logístico, lo que estamos observando es que una mayor adherencia por un cambio de 10 unidades en el puntaje NOASH, pues hay una menor posibilidad de presentar fragilidad marginalmente significativo. Bien, ¿qué podemos concluir de toda esta evidencia? Bueno, pues que una alta adherencia, una buena calidad de la dieta se asocia con con un menor odds de fragilidad y un patrón de dieta prudente se asocia con menor odds de síntomas depresivos en adultos mayores. El perfil de la dieta NOASH, aún cumpliendo con la mitad de las recomendaciones, se asocia con un menor odds de fragilidad. Sin embargo, ¿por qué no vemos que estos adultos mayores se adhieren a esta dieta? Bueno, principalmente porque no es nuestra dieta, no es culturalmente apropiada, es una dieta que tiene un enfoque de la dieta mediterránea y además no tenemos esos alimentos de manera accesible ni mucho menos económica. Por lo que idealmente deberíamos de hacer adaptaciones considerando también la dieta tradicional mexicana y ver cómo podríamos mejorar este enfoque de una dieta enfocada a las necesidades del envejecimiento saludable. El patrón de dieta tradicional se asoció con una mayor odds de baja masa apendicular esquelética y menor inflamación. Y eso es muy relevante porque la mayoría de los adultos mayores pues tienen hábitos que son hábitos dietéticos basados lo que han consumido toda la vida. Y si esta dieta eh, característica de la dieta tradicional mexicana tiene muchos beneficios, sobre todo con la inflamación, con un menor riesgo también de enfermedad cardiovascular, porque hay una menor ganancia de masa grasa como tal, hay un mantenimiento adecuado del peso, tiene como característica un menor consumo de proteína.
Por lo tanto, es importante evaluar la ingesta de proteína en los adultos mayores y ver la necesidad de replantear la recomendación justamente para cubrir esta recomendación. Bien, es importante el diseño de guías de alimentación para este grupo de población porque va a ayudar a dar recomendaciones viables para este sector de la población. Tenemos, no tiene mucho que se liberó las recomendaciones de la dieta saludable y sostenible para la población mexicana, el cual es importante y hace falta analizar su potencial beneficio con desenlaces en envejecimiento saludable, no solamente cubriendo los requerimientos para este grupo de la población, sino con un enfoque de un envejecimiento saludable. La evidencia también nos indica que la intervención de un patrón de dieta saludable ha sido exitosa en modificar los hábitos de los adultos mayores, como es el caso de la dieta NUASH, que en estos países europeos, pues fue posible hacer una intervención de este estilo, fue posible modificar los hábitos de los adultos mayores y fue posible también ver efectos en el corto plazo, alrededor de un año, de los beneficios de la adherencia a este tipo de dietas y las mejoras en la salud cardiometabólica en esta población, y no solamente en la salud cardiometabólica, sino también en desenlaces asociados con los síndromes geriátricos, como una mejora en los procesos de memoria cognitiva y en la fragilidad. Por lo que es importante la adaptación de perfiles que estén enfocados en envejecimiento. Lo insisto, es importante no solamente ver los requerimientos de este grupo de población, que eso es lo que ha sucedido con todas las guías alimentarias, que lo que hacen es adaptar o reajustar los requerimientos de energía y macronutrientes y micronutrientes a la edad y a la tasa metabólica, pero no consideran los desenlaces de envejecimiento y cómo mantener al adulto mayor funcional. Considerar el curso de la vida es importante para fortalecer las intervenciones en cada una de estas etapas y llegar con mayores reservas fisiológicas a las edades avanzadas. El envejecimiento, como ya mencioné, no inicia a partir de los 60 años, inicia desde etapas tempranas de la vida e inicia con una infancia saludable. Entonces, si queremos llegar a edades más avanzadas, más saludables, pues debemos de hacer cambios y nunca es tarde para iniciar con un buen hábito. La nutrición y la actividad física son los pilares esenciales para lograr un envejecimiento saludable. Bueno, pues si tienen algunas preguntas, aquí estoy. Muchísimas gracias por su atención. Ese es mi correo y donde me pueden escribir en caso de dudas más puntuales. Muchísimas gracias. ¿Me estoy viendo? Vanessa, muchísimas gracias por esta pública. Felicidades, yo te conozco desde tu formación ya de maestría, de doctorado y cuánto has logrado, cuánto te has preparado y eres un gran aporte para el Instituto Nacional de Salud Pública y sobre todo qué bueno que te dedicas a esta área. Te felicito, en verdad. Fíjate que la primera encuesta que tú presentabas de la población que hablas del síndrome geriátrico, esto de fragilidad, robusto, prefrágil, frágil, bueno, quizá yo en mi desconocimiento, me gustaría saber cómo evalúas esto, con qué escala dices que alguien es robusto, prefrágil y frágil, qué es lo que mides. Yo creo que es una serie de reactivos, ¿no? Como tú decías, como de 16 componentes, muy complejo, pero quería que lo dijeras tú. Sí, bien. En esa publicación que hicimos de la 2018, es que fue donde presenté el estado general de salud de la población adulto mayor. Para esa publicación utilizamos la escala de Fred, que mide también el desempeño físico, que es a través de una batería de como siete baterías que integran, ¿no? No solamente
No solamente es una pregunta, sino son 7 baterías y dentro de esas 7 baterías está el desempeño físico, ciertas pruebas como levantar y pararse de la silla, si ha tenido pérdida de peso en general. Mientras que la escala de Rookwood lo que hace es mide la fragilidad a través de un criterio de déficit, y eso es importante aclarar porque por eso también se observan 2 prevalencias. Pues para fines prácticos y de comparación, porque a veces las encuestas eh, tienen ciertas baterías de preguntas que no son o que no se mantienen en el tiempo. Entonces, queríamos comparabilidad y la mejor manera de tener esta comparabilidad fue a través de aplicar otro criterio de Rookwood, que eso es lo que explica por qué tenemos el 35% en análisis de dieta versus en comparación del 10% que estaba publicado, digamos, en esa nota. Son 2 criterios que miden el concepto de fragilidad. La fragilidad es un concepto que es muy difícil de medir como tal, ¿no? Es como la depresión. Puedes aplicar ciertas preguntas, pero no puedes saber el tamaño del problema que está ahí, ¿no? Y bien, lo que se mide o lo que se quiere medir a través de estas escalas, pues es justamente qué tanto el adulto mayor tiene su función, principalmente si su función, pues em, es capaz de hacer ciertas cosas y a través precisamente del desempeño físico, de ciertas pruebas de caminar, pararse de la silla, entre otras, ¿no? Es una batería de preguntas. En realidad no está nada sencillo porque nos podremos decir de bote pronto robusto, este robusto con el ojo claro que no. O sea, es No, una serie de muchos reactivos que se tienen que y contestar. pruebas, y pruebas, Unas pruebas. escalas muy bien validadas, unas pruebas. Sí, nos encantaría invitarte algún día para que nos hables justamente de fragilidad, de todas estas escalas. Yo creo que es muy importante para todos nosotros. Nos encanta el tema. En cuanto a antropometría, que hablabas de masa muscular y que también me diste la circunferencia de pantorrilla en esos estudios, esa masa muscular, esa fórmula de POSA, puede ser utilizado en la práctica clínica en los geriátricos que están, los pacientes geriátricos que están hospitalizados, o hace falta un tomógrafo, ¿no? Porque pues en el Instituto Nacional de Salud Pública se caracterizan por saber qué pruebas subrogadas son confiables, ¿no? Para Sí, medir estos indicadores que en la práctica nosotros los medimos con métodos más complejos que necesitan pues equipo muy sofisticado. es Entonces, correcto. me Lo gusta. acabas de decir muy, muy claro, Pilar, la diferencia. Aquí lo que estamos haciendo es investigación en campo. Es decir, Ujú. nosotros vamos al lugar donde vive la persona, tocamos la casa y te invitamos a participar en la encuesta. No podemos llevar equipos sofisticados como nos encantaría conocer a la precisión de la masa grasa, la composición corporal. No podemos llegar a ese nivel. Lo mismo sucede con la logística de toma de muestra de sangre. Hacemos todo esto es considerando los tiempos, la cadena de frío, ¿no? Entonces es toda una logística que implica tener la información lo más confiable que podamos tener. Una vez que tenemos estos datos, pues utilizamos las herramientas que son indicadores gruesos, pero robustos también, que nos permiten tener aproximaciones en caso de no poder medir con precisión. A diferencia de la clínica o en el consultorio donde tienes, o en los hospitales como en donde están, ustedes laboran, donde tienes ciertos equipos que te permiten tener un nivel de precisión y tener una toma de decisión mucho más rápida y eficiente que confiar en fórmulas, ¿no? Las fórmulas a veces son muy prácticas y no se tienen estos recursos, pero creo que cuando podemos separar la clínica y pues de dónde viene pues la medición y dónde se puede hacer esta medición, pues entonces hay que ponderar ahí. Si bien esos son datos aproximados, nunca podemos tener la certeza porque no tenemos dobles mediciones para muchas de las cosas, ¿no? Entonces, para las prevalencias son precisamente eso y por eso manejamos los intervalos de confianza, porque justo el valor puede estar en esa variación. Pero yo te digo que es tremendamente valioso lo que ustedes hacen, porque en realidad en muchos hospitales los pocos estudios de tomografía, por ejemplo, están saturados.
Entonces nada más se utilizan, a veces ni siquiera hay los recursos o el equipo no sirve, ¿no? Para estudios clínicos donde uno quiere ver la progresión de un tumor o lo que sea, no lo hay. Entonces yo creo que es muy valioso su trabajo porque pues podemos usar mediciones subrogadas o mediciones pues bien validadas como las de ustedes y bueno, pues hay que leer las publicaciones tuyas justamente. Es de Sí, muchas gracias. muchísimo valor lo que nos dices. Hay muchas felicitaciones en los diferentes chats, también el de Facebook. Y dice, muy agradable escuchar este tipo de investigación. ¿Cuál es su opinión respecto a determinar patrones de dieta? Lo comentábamos aquí en la oficina, qué complejo es el estudio de los patrones alimentarios. Patrones de dieta con una frecuencia de consumo que un FFQ, perdóname, que solo use una frecuencia de consumo sin porciones. Y otra pregunta, ¿cuál es su opinión también sobre llevar a cabo análisis longitudinales para determinar patrones de dieta? Esta es una pregunta bien epidemiológica. Me encantan las dos. Voy a responder la última y luego me paso a la primera. Lo ideal es tener estudios longitudinales que nos permitan predecir con una mayor precisión el riesgo. Y esta palabra riesgo es súper importante porque esta palabra riesgo no la podemos utilizar en esos tipos de análisis transversales. Desafortunadamente en México no hay muchos estudios longitudinales que evalúen la dieta a este nivel, a nivel de gramos, a nivel de requerimientos, no lo hay. Y los pocos que hay muchos estudios longitudinales, no quiero, déjeme replantear, hay estudios longitudinales, pero a veces no tienen el desenlace de envejecimiento. Entonces, puedes tener estudios longitudinales con adultos mayores, pero estás midiendo enfermedad crónica, no estás midiendo su función, su capacidad cognitiva, no estás midiendo todo lo que realmente te interesa en mantener íntegras, tus funciones íntegras en etapas avanzadas de la vida. Entonces, este componente de envejecimiento muchas veces no están en estas cortes y cuando está, no está el componente de nutrición. O está uno o está el otro. Entonces, tener estas cortes en donde esté el componente de dieta bien medido y además el desenlace de envejecimiento, son muy pocos estudios en México y están muy contados en la mano. Y esto que te estoy diciendo ni siquiera se han documentado, o sea, no lo han analizado. Por eso estamos como tratando de sacar esa información a través de las encuestas transversales, que si bien no hay una asociación esta asociación no implica causalidad, pues sí nos genera más hipótesis precisamente para alimentar futuros estudios longitudinales que nos permita identificar con una mayor precisión la ventana de oportunidad para poder intervenir y retrasar la aparición de la dependencia o de la fragilidad. Ahí hay una gran oportunidad de maestrías con la doctora Vanessa de la Cruz. Sí, Definitivamente, hacen falta muchas sí, manitas o muchas casi, mentes pensantes, ¿no? Bueno, sí. ¿se puede desglosar por alimento y analizar cada alimento del patrón tradicional, específicamente el pan, para asociarlo con inflamación y fragilidad? En cuanto no respondí la pregunta anterior de la primera, si se puede hacer el análisis, sin el tamaño de las porciones. Sí se puede hacer los análisis, pero ya son análisis más cualitativos. Por eso se le llama la frecuencia semi-cuantitativa, pero en el momento que le quitas el tamaño de la porción se vuelve un análisis más cualitativo de decir, bueno, los que consumen más o los que reportan más, pues tienen más riesgo, ¿no? Pero ya ahí pierdes la parte de la cantidad. En cuanto a la pregunta del patrón de dieta tradicional, lo que hace el análisis de componentes principales es que todos consumen esos alimentos. O sea, ahí metemos en la licuadora a todos los alimentos de todos los adultos mayores y toda la información de todos los adultos mayores contribuyen en cierta medida a ese patrón. En el caso del patrón de dieta tradicional, lo que resalta más, es decir, de todos los alimentos que consumieron, omití los de punto 20 porque para fines de tener una visualización mucho más limpia, pero todos consumen todos los alimentos. Los que tienen mayor carga se interpreta como aquellos que son más representativos en ese componente o en ese patrón. Por eso le llamamos tradicional.
Ese tradicional pues estaba caracterizado, digamos, por un mayor consumo, una mayor correlación de frijol, de huevo, de tortilla, de agua, no recuerdo muy bien todos esos alimentos. Em, la riqueza de tener un análisis así es que consideras a toda su dieta y en particular a los que se adhieren a ese componente. Si hablamos del análisis de componentes principales o a este patrón. Cuando quitamos y empezamos a analizar por separado, se pierde la riqueza de toda la interacción, porque no comemos solamente los frijoles, los comemos junto con limón, lo comemos junto con arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, pierdes este componente de interacción y lo que puedes observar, pues, es un efecto que puede tener una confusión residual. Sí se puede hacer, pero hay que hacer muchos ajustes más, em, y en el momento que haces ajustes, y sobre todo en la dieta, pues, tienes que ajustar por muchos otros grupos del es un efecto de comparaciones muy, o sea, hay como otras técnicas, pero pues nuestro interés era justo identificar que nos diera la dieta, el patrón de dieta que los adultos mayores están consumiendo. Entonces, por eso el enfoque de analizar los patrones como un solo, ¿no? Sí, como un todo, es algo muy complejo, como tú dices, esta interacción. Y viene un poquito a colación la siguiente pregunta, esto de proteínas, animales, vegetales. Ahora hay mucho énfasis en plant-based proteins, ¿no? Todo este tipo y también pegarte esta pregunta del patrón tradicional, sería algo así como la dieta de la milpa. ¿Qué puedes decir de la dieta de la milpa? Si fue un esfuerzo educativo del gobierno, ¿no? Para decir, bueno, todos los que tengan cultivo tras patio y granja tras patio, pueden tener una alimentación digna y saludable. ¿Cómo pones en contexto la dieta de la milpa, dieta tradicional? Y la dieta plant-based, ¿no? La sostenible. Sí. Eh, es una pregunta bastante compleja porque el enfoque ya no es la persona, sino es la persona y el ambiente. Y entonces ahí tenemos que estar como en comunión con el planeta, pero también con ser muy conscientes de lo que estamos consumiendo y también que de dónde vienen estos productos, ¿no? Si son sostenibles, si son, lo ideal es que sean productos locales, porque entonces el impacto ambiental, económico es mucho menor. Justo esta pregunta la está contestando una alumna de doctorado, eh, precisamente evaluando la ingesta de proteína con los desenlaces en los adultos mayores, no con el riesgo de tener dependencia, sino cuáles son los requerimientos y qué dieta y cuál es este balance de animal y vegetal que nos permiten mantener o que les permiten mantener la función en la población de los adultos mayores. Y es una pregunta pues justa que va a permitir replantear las recomendaciones de dieta saludable y sostenible si es que fuera el caso en donde se recomienda una mayor ingesta de proteína y qué fuente. Entonces, por eso digo, es una pregunta compleja porque pues de bote pronto puede decir, bueno, sí, hay que dar recomendaciones, pero entonces, ¿cuál sería ese balance? Y entonces ahí perdemos de vista el enfoque, ¿no? Si queremos solamente la recomendación del individuo o queremos una recomendación a la población, pero entonces tenemos que tomar en consideración todos los elementos que juegan en la elección de una dieta, ¿no? Los elementos que son, que sea productos locales, que sea sostenible, que sea amigable y todo esto. Pero Sí, bueno, perdón que no la contesté, pero es justo una pregunta de investigación que está siendo estudiada por un estudiante de doctorado y que todavía está en este proceso de estar evaluando esto. es que es muy interesante esto de los patrones dietarios a nivel poblacional, yo diría también a nivel hospitalario, a nivel clínico, ¿no? Porque en realidad hablar de dieta prudente, ¿no? Sonaría como algo muy subjetivo. Hay definiciones objetivas de lo que es una dieta prudente. La construyeron ustedes. Sería muy bueno como, Dar más contextos. los contextos, a ver. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta. Cuando se hacen los análisis de patrones dietarios, generalmente los bautizamos los mismos autores que estamos haciendo el análisis. Este nombre puede ser muy común
y a través de la literatura, a través de otros análisis de dieta en otras poblaciones, por ejemplo, el patrón de dieta occidental o el patrón de dieta western. Entonces aquí lo denominamos western, en Estados Unidos hace sus patrones y le denominan western, en los europeos hacen sus patrones y lo denominan. Pero es importante aclarar que el patrón se nutre precisamente de la información local. ¿no? Entonces, Se como nosotros, tropicaliza, se tropicaliza, exacto, ¿no? justamente se tropicaliza y lo que definimos como western está con base a ciertos elementos, como puede ser el perfil de grupos de alimentos que son alimentos de comida frita, chatarra o comida rápida, que además, como ustedes vieron en la diapositiva que estaba muy cargada, está caracterizada por un alto consumo de azúcar, etcétera. Y estos elementos, si bien entre grupos de alimentos no son comparables con lo que consume la población europea, que lo denominó occidental, o con la población americana, que también lo denominó occidental, tienen este perfil, en general tienen este perfil que son altos en grasas saturadas, altos en azúcares simples, pocos densos en nutrimentos, y eso hace que le llamemos western, ¿no? Pero este nombre al final nosotros se los dejamos. Para fines de interpretación a veces es más fácil ponerle nombre que dejarlos como salen en el análisis, componente uno, componente 2, componente 3, porque entonces cuando uno está leyendo dices, pero ¿quién es el componente 3? ¿Qué es Entonces, para fines de fácil interpretación y lectura, pues le damos nombre. Al prudente generalmente se le caracteriza por ser una dieta saludable. Entonces, como ese patrón tenía mayor carga de fruta, vegetal, pollo, o sea, como no tenía, era agua, ¿no? Entonces, si nos adherimos, o sea, comemos los otros, pero comemos más de estos, o nuestra dieta está mucho más representada por esos alimentos, pues tendemos a tener un patrón de dieta, digamos, prudente o saludable. Nada más que saludable todavía es un concepto más fuerte, y por eso tratamos de omitirlo, pero bueno, le llamamos prudente. Pero Ujú. al final, estos nombres son prácticamente una manera de facilitar la interpretación de lo que estamos observando, y evitar, digamos, que el lector no se pierda, ¿no? En los análisis. Oye, fíjate que muchísimas gracias. Me llamó mucho la atención esto del índice de la calidad de la dieta en la Sí, población. También es un constructo, ¿no? Me imagino. sí, Eh, es un constructo que justamente sale, y que se construye no solamente con insumos de la información de México, sino de distintos países, cuyo propósito es precisamente mejorar esta calidad de la dieta, pero con un énfasis, insisto, de prevención y focalizado a mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque, en primero, la salud, uno a veces piensa que lo que tenemos en el país lo tiene en todo el mundo. Y creo que en México hemos logrado tener fuentes de información confiables, periódicas, que nos permiten tomar decisiones actualizadas. Pero esto no sucede en todos los países de Latinoamérica. Las encuestas nacionales de salud o de nutrición son esporádicas, no tienen una programación y tienen otros fines. Entonces puedes encontrar que la última encuesta fue en 2010 y ya no hay actualidad. Eh, y lo que se pretendía con ese índice era tener justamente esa información. Cuando se prioriza o cuando se hace una encuesta o por primera vez se hace este tipo de encuestas, se prioriza aquellos grupos donde puede tener mayor impacto una política de salud o una intervención. Por eso este tipo de encuestas, la antesala de la INSANUT, pues es la encuesta nacional de nutrición del 1999 que se hizo en niños y mujeres, nada más. Y bajo esa perspectiva, muchos países en Latinoamérica tienen información solamente de mujeres en edad reproductiva. mm, Entonces, por eso este índice se construye a través, teniendo como insumo esta información que está disponible. No es que no quisieran a los adultos mayores o no quisieran otro grupo de edad, es que no está disponible. Es muy poca la información de nutrición en los adultos mayores en encuestas nacionales de otros países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, lo que había disponible era justamente la información dietética en mujeres en edad reproductiva y con base a eso se desarrolla este índice global de calidad de la dieta, pero pues cumpliendo o partiendo de los requerimientos de este grupo de población.
Entonces, lo que hicimos fue utilizar este índice un poco para responder esa pregunta que nos interesaba, es, ¿qué tal si lo medimos al revés, no? En lugar de que me digas mi dieta, mejor te aplico, digamos, una regla y a ver si la cumples. Y claro, esta puntuación, pues, está determinada por los requerimientos de las mujeres, no sobre los requerimientos de los adultos mayores. Por lo tanto, por eso decimos que, se sobreestima, digamos, la inadecuación. Por eso hay una gran proporción de adultos mayores que se clasificaban como bajo consumo, pero si esto se alimentara a través de fuentes de información de la dieta de adultos mayores, pues posiblemente ese requerimiento sería un poquito más bajo, y podríamos tener una mejor, pues, asociación, ¿no? Por eso el índice de calidad de la dieta, que pues sí lo mencioné muy poco, pero aquí lo aclaro mucho más. Sí, no, simplemente es una medición también compleja, no es así como asignarle un número, no, sino una serie Sí, de cálculos, de cosas, ¿no? Oye, sí explicaste muy someramente por qué los hombres, qué curioso, ¿eh? Y así se van a sentar en sus laureles los hombres que escuchen esta sesión. Eso de que los hombres no está como tan ah, asociado la calidad de la dieta con la fragilidad, qué curioso. Las mujeres, si comemos más, mejor, estamos mejor, ¿no? Y sí. los hombres, ¿les da igual? O sea, pueden No, seguir no, sentaditos en no, su... no, 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 no. a ver, Justamente es por esto lo que acabo de exactamente. explicar, de que ese instrumento se genera teniendo como insumo la información dietética de países como México y como en algunos de Latinoamérica, en donde está disponible, y solamente esa información está disponible en mujeres. Entonces, los requerimientos está con base a las mujeres, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue utilizar esos criterios y lo utilizamos en adultos mayores. Claro, esos criterios no aplican para los hombres, o sea, estrictamente hablando, no aplican. A lo mejor son mucho más altos, ¿no? Para los hombres. Entonces, pero Se no tendría que tenemos ver. esta información, no podemos hacer esa escalamiento a modo, tiene que ser con base en evidencia. Entonces, como no teníamos insumos, porque no hay insumos, no hay, mucha evidencia. De hecho, la dieta en los adultos mayores en Latinoamérica no hay documentado. Y entonces no hay. Y los estudios de corte que hay en Latinoamérica, pues no tienen esta parte, ¿no? El componente de dieta. Entonces no nos permite como entender qué pasa y compararnos también nosotros con otras poblaciones similares. Entonces, regresando a tu pregunta, como el criterio que estamos utilizando se, se basó, digamos, en los requerimientos de mujeres en edad reproductiva, en el momento que lo extrapolamos, más bien lo utilizamos para esta población, pues funciona muy bien en las mujeres, pero no funciona en los hombres, Claro, posiblemente porque el entonces requerimiento es diferente. habría que validarlo, ¿no? Hace falta todavía Sí, muchísimo trabajo. sí, sí, de entrada sí. O sea, de entrada habría que, esto no fue diseñado para adultos mayores, sino para hablar la calidad de la dieta. Y sí, habría que no solamente validarlo, pero habría que hacer una mezcla, un nuevo índice que no solamente evalúe la calidad, pero también la función, ¿no? O sea, porque es el último punto que también igual hace falta aclararlo es que muchas de las guías alimentarias, que continuamente, bueno, en el pasado salían, aquí está la guía, una persona promedio necesita 2,000 calorías y esto es tu requerimiento. Una persona mayor, 1,700 calorías y este requerimiento. Y ya, cumples tu requerimiento. Pero ¿esa guía realmente te funciona? O sea, ¿has probado que esa guía funcione para lo que realmente debería de funcionar? Entonces, cuando esta pregunta sale a flote, pues las guías como tal nunca se han evaluado como un ensayo de intervención. Entonces, lo ideal es, vamos a evaluar esta guía si realmente cumple no solamente con tus necesidades nutrimentales, pero con mantener tu función, que es el reto más importante en la salud de los adultos mayores, mantener la función física, mental y cognitiva. Y bajo esa perspectiva, se, 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 se puedan dar recomendaciones mucho más eficaces, ¿sí? Ese es el salto y ese es el salto que tocaría hacer en investigación, ¿no? Hacer este tipo de ensayos en donde, como lo hicieron con el índice NOASH, el índice NOASH es un ensayo clínico con esas recomendaciones, pero pensando justamente en las necesidades de un envejecimiento saludable. Sarcopenia, cognición, enfermedad cardiovascular, etcétera.
Muchas gracias. Y fíjate que había un esquema muy bonito de una publicación donde hablabas de lo de metainflamación. ¿Te refieres como inflamación debido a procesos metabólicos? A No, la inflamación crónica también derivada de los procesos crónicos. okey, Sí, okey, sí, eso de meta. Y luego lo de la neurogénesis también me llamó un poquito la atención, porque en realidad hay algo que hacer con la neurogénesis, desde el punto de vista de alimentación, o realmente es, más como un trabajo mental y no neurogénesis. Bueno, lo dice en ese artículo, ¿no? Pero sí. y si lo dice es verdad, si hay una posibilidad de generar neuronas, este, en función de la Eh, alimentación. s sí, está mucho más enfocado a lo que son los neurotransmisores, y la dieta, pues, sí modula la expresión de esos neurotransmisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, pues, está influenciada principalmente también por la alimentación. No, insisto, no es que sea una única vía la alimentación es lo que te genera depresión. No es así, es parte, se ha identificado como uno de los factores de riesgo modificables, porque hay otros factores que no se pueden modificar, que están vinculados con la salud mental, pero dentro de los factores de riesgo modificables, la dieta se ha identificado como un factor que pudiera contribuir a la depresión. El Claro, peso que puede tener es todavía, digamos, el peso que se le puede atribuir a la dieta para como factor de riesgo de la depresión, generalmente son muy bajos, pero bueno, en ese grupo de población, pues la dieta puede funcionar. pues sí, sí, no solo la presentación colorida o los sabores o que sea estimulante, como en el caso de los niños, los extremos de la vida, sino que también hay algunas sustancias, por ejemplo, el exceso de azúcar, ¿no? Claro. Puede producir neuroquímicamente diferentes alteraciones. Entonces, pues es interesante y entonces se refería a este esquema más como producción de los neurotransmisores. Sí, 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 sí. Perdón Gracias. por no hacer No, no, énfasis en no. eso, pero sí, justo. No, 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 es que sí, sí me llamó la atención, pero pues es un esquema sacado de una publicación, pero donde pues sí me llamó la atención. Y bueno, lo que tú fuiste a desarrollar en Irlanda justamente tenía mucho que ver con cognición, con alimentación, etcétera, ¿no? Este, sí, ¿nos quieres Sí. hablar un poquito de esta experiencia, lo que hiciste allá? Bueno, sí, lo que hice fue una estancia para informarme o educarme sobre la salud cerebral y la importancia que es mantener la salud cerebral. Estamos en el área médica, en el área de la salud, estamos muy acostumbrados a ver desenlaces como eh, más medicalizados, ¿no? Como enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, fragilidad, dependencia, ¿no? Y estamos olvidando esta parte que es la salud. Y entonces, por eso la narrativa que también en envejecimiento pues debe de cambiar un poco, es mantener la función. Entonces, en el área de salud cerebrales sí sabemos qué riesgos nos pueden llevar a a demencia, ¿no? O al menos están identificados, cada vez se está documentando más, pero ¿cómo podemos evitar eso, no? Y cómo podemos preservar la salud cerebral. Y creo que eso es donde la investigación, pues también estamos iniciando una línea de investigación en el instituto en el área de salud cerebral y bueno, pues es lo que se quieren unir, están bienvenidos. Y pues mi estancia consistió prácticamente en eso, en identificar desde mi profesión cómo la nutrición podía favorecer o puede favorecer y jugar un parte importante de la salud cerebral. Es importante, al igual que en otras condiciones, no hay una sola causa, es multicomponente, todas las condiciones son multicomponentes y lo más importante y la herramienta más importante que tiene la salud pública es la concientización, la prevención. Entonces, si podemos informar en etapas tempranas qué nos puede mantener a tener un cerebro saludable, es como lo acabas de decir, Pilar, disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de aditivos, preferir los alimentos locales, que son los que tienen una mayor densidad de nutrientes, pues eso no solamente te va a beneficiar o vas a estar con una mayor interés en mantener tu salud cerebral a lo largo del curso de la vida. Eso fue. Interesantísimo. Y bueno, pues lo único que confirmo yo es que nos dan más ganas de invitarte de nuevo.
Muchas Muchísimas gracias. gracias, Vanessa. De verdad, felicidades por todo el trabajo y esperemos que tengas muchos seguidores, muchos alumnos para que continúes todas tus líneas de investigación tan importantes. Muchas gracias, A Miriam. nombre del instituto, muchísimas gracias. También hay chats, en el chat hay agradecimientos, felicitaciones y ahora te va a leer tu constancia. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia a la doctora Vanessa de la Cruz Góngora por su brillante participación con el tema Nutrición y Envejecimiento, evidencia de las encuestas nacionales de salud y nutrición en México. Muchas gracias, doctora. Y los invitamos a la próxima sesión con el tema obesidad a lo largo de la vida con el doctor Juan López Alvarenga el 22 de julio. Y las sesiones, recuerden que las sesiones se quedan grabadas en YouTube. Muchas gracias.